Vibrio vulnificus seguramente no le debe significar gran cosa, pero un hombre murió por tomar agua con Vibrio vulnificus en Uruguay, en Punta del Este, y otro se intoxicó al principio del verano con la misma situación. Gracias por venir, Marcelo. No, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un placer tenerlo. ¿Qué es el Vibrio vulnificus? Que para muchos es una bacteria asesina que está en el agua. ¿Es tan asesina? ¿Es tan peligrosa? ¿Está en todos lados? En principio no es una bacteria asesina, son un grupo de bacterias que viven realmente en el agua. Hay 12 variedades de vibrio lo que pueden llegar a provocar como enfermedad son dos cosas. Si uno lo ingiere puede provocar una diarrea de distinta gravedad de acuerdo a la persona, y si ingresa por la piel en caso de una herida expuesta al agua, de mar en este caso, puede llegar a provocar una infección que puede ser muy grave en algunas ocasiones. Vibrio vulnificus. ¿Está en el agua que tomamos o está en el agua... en este caso en el agua de mar. De mar. Porque necesita sal. Necesita sal. La bacteria necesita sal. Yo nunca había escuchado una cosa semejante. Y te puede llevar a la muerte, como ha pasado con una persona al menos. En raras ocasiones, no es habitual, pero hay ciertas precauciones que se indican a personas que tienen factores de riesgo. Esos factores de riesgo que disminuyen las defensas de las personas, en este caso para esta bacteria serían personas que tienen enfermedades crónicas del hígado, como cirrosis por ejemplo. Trasplantados. ¿Por qué? Porque disminuyen las defensas y facilitan este tipo de infecciones graves. Al cuerpo le cuesta vencerlo. Exacto. Trasplantados, personas con HIV, personas con cáncer en tratamiento. Si tienen una herida, tienen que evitar justamente exponerse al agua salada. ¿Todas las personas? Las que tienen una herida y tienen ese tipo de enfermedad, sí. Sí. ¿Y esto está en todos los mares? Básicamente sí. Aumenta mucho cuando la temperatura del agua aumenta, es decir, no es de agua muy fría, es agua relativamente cálida y no muy salada. ¿Y cuál es el origen? No, la bacteria es el hábitat de la bacteria. Es el hábitat. Sí. O sea que no sería una contaminación en este caso. No, en absoluto. Vive directamente vive ahí, en el agua. sí, claro. Nunca lo había escuchado. Sí. O sea que muchas veces hay personas que enfrentan situaciones que no saben que vienen de esta bacteria. Después de haberse dado un baño de mar, por ejemplo. En realidad no hay... Estados Unidos sí tiene una estadística, pero incluso ellos suponen que no se valoran todos los casos porque no se notifican todos los casos por esta enfermedad. O que no saben el origen por ahí de una diarrea. Alguien que tiene una diarrea y estuvo expuesto, por ejemplo, a mariscos no cocidos, por supuesto. No sabe que fue por esta bacteria. No todos los casos se identifican. En este caso lo que provocó es una infección muy grave a partir de una herida por donde ingresó esta bacteria. Y una vez que entra es difícil de sacar. En muchos casos sí, el tratamiento que se hace habitualmente, porque son heridas muy graves que provoca, el tratamiento es combinado antibióticos y se requiere muchas veces algún tipo de operación. Los chicos suelen por error terminar ingiriendo agua de mar, en este caso. ¿Es peligrosa ingerirla o no tanto? Tiene más que ver con la herida concretamente. Para las infecciones de heridas tiene que ver con la exposición de una herida abierta. Lo otro es ingerir agua con esta bacteria. En general es por comer algo, por comer, por ejemplo, mariscos que tienen mayor concentración de esta bacteria. Para la población en general no es un grave riesgo porque a lo sumo suele provocar algún tipo de diarrea y no mucho más que eso y que se autolimita. Claro, por eso le digo, le juro que nunca lo escuché. Sí. Yo me crié en un lugar de mar y no sabía incluso que vivía una bacteria que además necesitaba de agua salada. Lo desconocía, más bien me habían dicho siempre lo contrario, que el mar curaba las heridas. Eso es ¿No lo que escuchó escuchaba habitualmente. Cuando alguien tenía una herida le decían que se exponga al agua salada porque se iba a curar. Se le iba a curar, y eso es una mentira. En realidad no es conveniente, mucho menos si uno tiene alguno de estos factores de riesgo. Qué extraordinario, ¿eh? O sea que en Estados Unidos está no solamente bien conocido y difundido, sino que hasta hay estadísticas al respecto. Sí, hay 100 muertos por año por vibrio, por enfermedades provocadas por vibrio. 100 por año, claro. Sí. En la estadística de un país de 400 millones de habitantes es ínfima la incidencia. Claro, y por esta bacteria por esta bacteria específicamente es mucho menor.
Bañarse en el mar, nunca lo había escuchado. En el caso del hombre de Uruguay, se lo aclaro a ustedes, porque tampoco es cuestión de generar alguna psicosis. Hay cientos de miles de personas que se están bañando permanentemente en el agua del mar y estamos hablando de un caso mortal que se ha dado en Punta del Este, en Punta del Este, y es un hombre de 90 años. ¿sí? Sí. Un hombre de 90 años a quien se le terminó infectando una herida. En realidad el informe de Uruguay es que desde diciembre han tenido 4 casos Sí. por esta bacteria. Los 4 aparentemente en personas con algún tipo de compromiso de disminución de sus defensas. Bueno, usted decía aquí no hay estadísticas, pero habiendo 4 en los últimos tiempos, ¿nos está diciendo algo? ¿Nos está diciendo mayor presencia de la bacteria en el agua o es mera No creo. casualidad? En este caso además se ha identificado la bacteria, cosa que no es lo más frecuente, especialmente en los casos de diarrea. No es común que se pida un estudio para ver cuál fue la bacteria Claro, que lo provocó. salvo que sea muy seria la diarrea. Exacto. Si no, en líneas generales se le atribuyen a otra cosa, como Sí, decíamos al principio. seguro. O al marisco, o al yogur, o al sándwich que comí en Así la es. playa más temprano. ¿Cuál es la recomendación entonces? Son 2. Para evitar el tema intestinal, las personas que tienen alguno de estos factores de riesgo no debieran comer mariscos crudos. Está fundamentalmente asociado a ostras esto. O algún otro tipo de marisco crudo. Claro, las ostras se comen como está. Sí, pero por eso estas personas no pueden comer ostras. en Estas realidad. personas. Estas personas. Y estas personas, la recomendación es que si tienen alguna herida no se expongan al agua de mar. Y nada más. Y nada más. Y nos quedamos tranquilos. Absolutamente. Y no generamos una gran psicosis. No, porque en general la población en general no suele provocar estos cuadros. Entonces, insisto con esto que me parece importante. No es que está contaminada el agua, no es que es una bacteria que viene de otro lado y se ha instalado en el agua, sino que vive en el mar. Es flora habitual. Y generalmente nosotros nos exponemos a esa situación sin saberlo porque el cuerpo está preparado para rechazar la bacteria. Lo que pasa es que si usted está en riesgo por algunas de las razones que ya nos dijo el doctor, o si tiene una herida importante que permite la entrada de la bacteria que vive en ese agua salada, puede llegar a estar expuesto a una situación de gravedad. Yo no lo había escuchado, mire que hace años que trabajo en la tele y he vivido en el mar, no sabía ni siquiera de la existencia de la bacteria. Pero bueno, siempre es bueno difundir. El cólera es otro vibrio. El cólera es otro virus. Claro. Pero de agua dulce. También de agua dulce. También de agua dulce. ¿Está en el agua salada el cólera también? Puede estar en distintos tipos de agua, sí. Entonces, claro, la recomendación entonces era también la misma. No comer pescados crudos, que era costumbre en algunos de los lugares comerlo tipo en ceviche, Sí. en ese tipo de preparados y más bien exponerlos a las altas Bueno, temperaturas. Japón, para por asegurar. ejemplo, tiene mayor frecuencia de infecciones de este tipo de diarreas por la costumbre justamente de comer pescado crudo. El sushi, entre otras cosas. Así es. Bueno, doctor, gracias por haber venido. No, por favor. Vamos a tomar en cuenta la recomendación. Tampoco se preocupen tanto. Muchos de ustedes han ido toda la vida al mar. Uno mismo lo ha hecho. En este momento hay millones de personas que se están bañando en las costas sudamericanas. Y estamos hablando de 4 casos concretos donde la bacteria fue identificada en el Uruguay. Pero es algo que existe. Pero es importante saberlo, me parece. Siempre es importante sumar conocimiento, sobre todo para la salud. Gracias, doctor, por haber venido. Un placer. Actualizamos los títulos.